Hola, bienvenidos a Principales Teorías Evolutivas y su influencia en la genética del comportamiento humano. Hoy estaremos presentes Nayeli Delgado, Darlenis Garay y Antonella Bonilla. Introducción. Herencia, evolución y conducta. Un mismo hilo conductor. La comprensión del comportamiento humano ha avanzado gracias a la biología y a la genética. Darwin explicó cómo la selección natural favorece los rasgos que aumentan la supervivencia y reproducción. Mendel demostró que los rasgos hereditarios se transmiten según patrones específicos de dominancia y recesividad. Y el dogma central de la biología reveló cómo la información genética viaja del ADN a las proteínas. Juntas, estas teorías explican cómo los rasgos, como la personalidad, la inteligencia o la percepción a ciertas enfermedades, sin que el comportamiento dependa únicamente de la herencia. Buenas tardes. En esta presentación explicaremos cómo las teorías de Charles Darwin, Gregor Mendel y el dogma central de la biología contribuyen a comprender la genética del comportamiento humano. La evolución es el proceso mediante el cual las especies cambian a lo largo del tiempo. Charles Darwin propuso la teoría de la selección natural, según la cual los individuos con características que le permiten adaptarse a mejorar el ambiente tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Este proceso hace que las características favorables se transmitan a las siguientes generaciones. Un ejemplo es el desarrollo de las capacidades como la cooperación, la comunicación y el aprendizaje, que aumentaron las posibilidades de supervivencia de nuestros antepasados. En los seres humanos, la selección natural también explica por qué ciertas emociones, como el miedo, representan un mecanismo de protección frente a situaciones peligrosas. En conclusión, Darwin demostró que la evolución ocurre mediante cambios graduales favorecidos por el medio ambiente y que muchas características físicas y conductuales son productos de millones de años de adaptación. Gregor Mendel y las leyes de la herencia. Gregor Mendel es considerado el padre de la genética moderna, a través de sus experimentos con plantas de guisante, realizados a mediados del siglo XIX. Descubrió que las características hereditarias no se mezclan de manera indefinida entre generaciones, sino que se transmiten mediante unidades discretas. Estas investigaciones dieron origen a las tres leyes fundamentales de la herencia que vemos en esta diapositiva. La ley de uniformidad establece que al cruzar las líneas puras, la primera generación resulta uniforme en el rasgo estudiado. La ley de segregación explica que los alelos de un mismo gen se separan durante la formación de gametos. Y la ley de distribución independiente demuestra que los genes de rasgos distintos se heredan de forma independiente entre sí. De estas leyes también se desprenden los conceptos de dominancia y recesividad. Algunos genes se expresan con mayor dificultad que otros, ocultando el defecto de su alelo recesivo. Gracias a estos descubrimientos, hoy sabemos que muchas características humanas como el color de los ojos, el grupo sanguíneo o la predisposición a ciertas enfermedades son heredadas de nuestros padres, siguiendo exactamente estos mismos patrones de transmisión. Sin embargo, la genética no influye únicamente en las características físicas. También puede contribuir a ciertas predisposiciones relacionadas con la personalidad, el aprendizaje y algunos comportamientos. Los aportes de Mendel, resumidos en las tres leyes de esta diapositiva, permitieron comprender por primera vez cómo se transmite la información genética entre generaciones y constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyó la biología moderna.
sentando las bases que después complementarían Darwin y el dogma central de la biología. El flujo de la información genética. Puesto por Francis, explica cómo el ADN almacena la información hereditaria, que se copia o transcripción en RN mensajero y luego se traduce en proteínas responsables del desarrollo y funcionamiento del organismo, incluyendo el sistema nervioso y el cerebro. Comportamiento de las proteínas a la conducta humana. Las proteínas producen neurotransmisores que intervienen en el aprendizaje, la memoria, las emociones y el comportamiento. Una variación genética que puede modificar su producción, influyendo en la predisposición a ciertos rasgos o conductas, aunque los genes no actúan siempre al mismo tiempo ni de forma aislada. Algunos rasgos que componen lo hereditario son inteligencia, temperamento, impulsividad, predicción a la depresión o a la ansiedad, color de ojos y grupo sanguíneo. La genética y el ambiente, una interacción, no un destino. La influencia genética establece una predisposición, el ambiente la fortalece, modifica o disminuye. La educación, la crianza, la cultura, las experiencias personales son decisivas en el desarrollo del comportamiento humano. Predicción genética. Un ejemplo es un niño puede heredar la aptitud para la música sin estímulo ni educación musical adecuados. Ese potencial puede no desarrollarse plenamente. La modulación ambiental, un ejemplo, una persona con predisposición a la ansiedad puede reducir su riesgo mediante hábitos saludables, apoyo psicológico y un entorno familiar estable. Cuando el ambiente enciende o apaga genes. La epigenética estudia cómo factores ambientales activan o desactivan la expresión de genes, sin modificar la secuencia del ADN. Esto amplía la comprensión de cómo interactúa la biología y el entorno en la conducta y en la salud. Conclusión: herencia y ambiente, dos fuerzas complementarias. Darwin, Melende y el dogma central de la biología constituyen pilares esenciales para comprender la relación entre genética y conducta humana. Sin embargo, ninguna de estas teorías sostiene que el comportamiento esté determinado exclusivamente por los genes. Es el resultado de una interacción dinámica entre la herencia genética y el ambiente. Muchas gracias por ver este video.